Este artículo fue escrito por Tara Porterfield. Ella es intérprete certificada en el ámbito legal de señas y de inglés. Y de esta servidora, Nicola Smith, intérprete sorda certificada en el ámbito legal. El 27 de enero del 2016, el Tribunal de Apelaciones Especiales del Estado de Maryland emitió un fallo que afecta a nuestro trabajo como intérpretes de lenguaje de señas. El caso es Clarence Cephus Taylor III contra el Estado de Maryland. Esta sentencia se enfoca en si un acusado sordo tiene el derecho constitucional de confrontar al intérprete que interpretó sus declaraciones en ASL al inglés durante un interrogatorio policial cuando el Estado ofrece esas interpretaciones como evidencia contra el acusado en un proceso penal. Este tema se llama Balanza de la Justicia. Consecuencias legales para los intérpretes de lenguaje de señas. El acusado, el señor Taylor, fue arrestado por la acusación de haber abusado sexualmente de menores. Un intérprete de audiencias y un intérprete sordo certificado interpretaron mientras los detectives interrogaban a Taylor durante casi 5 horas. Más tarde, en el tribunal, un jurado declaró a Taylor culpable de abusar de 2 de los 7 testigos denunciantes. Aunque el Tribunal de Apelación examinó varias cuestiones relativas a los intérpretes, la principal cuestión en este caso era si la Fiscalía podía o no incluir las declaraciones interpretadas a la policía en inglés sin llamar al estrado para que testificara el intérprete que hablaba el inglés. Aunque el abogado de Taylor se opuso en el juicio a que no se admitiera como prueba el audio de las interpretaciones al inglés de las declaraciones en lenguaje de señas de Taylor por parte de un intérprete, el tribunal permitió que el jurado escuchara la voz del intérprete durante la entrevista policial de casi 5 horas. Taylor subió al estrado en su propia defensa y sostuvo que hubo muchas malinterpretaciones y comunicaciones erróneas entre él y los intérpretes. ¿Cómo afecta esta decisión a la vida de los intérpretes y las personas sordas? Los intérpretes son responsables de la elección de palabras y del contenido de las interpretaciones. Según el informe del Estado, el intérprete fue simplemente un relevo de las propias declaraciones de Taylor, simplemente transmitiendo en un idioma diferente, en lugar de proporcionar las propias declaraciones independientes del intérprete. El Tribunal de Apelación no estuvo de acuerdo. El Tribunal de Apelación reconoció que la interpretación no es un proceso palabra por palabra, sino uno en el que el intérprete tiene el control sobre el idioma del destino, en este caso, el inglés. Las entrevistas policiales deben grabarse en video. Los intérpretes en este caso tenían razón al grabar la entrevista. Sin el video, las respuestas directas del señor Taylor se perderían y solo quedaría el inglés. La grabación en video fue una de las principales fuentes de prueba contra el señor Taylor. Como se ha indicado anteriormente, el Tribunal de Primera Instancia permitió al Estado reproducir ante el jurado la grabación completa en inglés. Sin embargo, el Tribunal de Apelación hizo una distinción entre el video de las comunicaciones en lenguaje de señas entre Taylor y los intérpretes y el audio de las declaraciones del intérprete de lenguaje de señas. El Tribunal de Apelación se dio cuenta de que el inglés es un idioma distinto al del lenguaje de señas americano y que se podía obtener una comprensión más fiel de lo que quería decir el acusado mediante el análisis de las declaraciones reales en lenguaje de señas.
Las palabras en inglés que los miembros del jurado escucharon, en última instancia, en este caso no eran las palabras de Taylor, sino las del intérprete, que expresaba su opinión en cuanto a una reproducción fiel del significado de las expresiones en lenguaje de señas de Taylor. Incluso los mejores intérpretes cometen errores, sobre todo cuando el cansancio se hace notar. Durante las casi 5 horas que duró el interrogatorio de Taylor, los dos intérpretes solo tuvieron dos descansos, uno de 10 minutos después de unas 2 horas y media de testimonio y otro de 2 minutos 1 hora después. La mayoría de las declaraciones más incriminatorias atribuidas a Taylor se produjeron durante las últimas partes del interrogatorio. Los servicios de interpretación son caros, pero es posible que haya que suspender los interrogatorios policiales hasta que un segundo equipo de intérpretes esté disponible para relevar a los intérpretes cansados y controlar los errores. Los intérpretes son responsables de poner límites a las condiciones que no favorecen la precisión. Tanto los intérpretes sordos como los oyentes deben demostrar su nivel de habilidad mediante la obtención de educación y certificación, reconociendo el alto nivel de educación, conocimiento, habilidades y juicios necesarios para producir interpretaciones fieles entre el inglés y el lenguaje de señas. Maryland normalmente requiere que los intérpretes judiciales de lenguaje de señas se sometan a un riguroso proceso de certificación. En la publicación de Carla Mothers en Street Leverage, How Practicing Sign Language Interpreting Protect Against Legal Liability, afirma: un intérprete puede ser demandado por negligencia si asume un encargo y no sigue el estándar de atención en la realización de ese encargo. Si este incumplimiento del estándar de atención causa daños a cualquiera de las partes, el intérprete puede ser responsable. Los intérpretes deben comprender el sistema jurídico contradictorio antes de aceptar un trabajo legal. La advertencia Miranda y la posterior entrevista policial son la primera parte, y algunos dirían que es la más importante, de un caso legal. Los intérpretes deben comprender sus funciones y responsabilidades. En este caso, el detective le dijo al intérprete que informara a Taylor de cualquier cosa que dijera que podría ser utilizada en su contra. El Tribunal de Apelación respondió a esto afirmando: una persona razonable en la posición del intérprete esperaría que sus interpretaciones al inglés de las declaraciones de Taylor también se utilizaran en el proceso judicial. Esto significa que los intérpretes deben esperar ser citados y cuestionados en el estrado por sus interpretaciones. Los intérpretes deben estar preparados para defender sus elecciones de palabras en inglés o admitir errores. El intérprete no escapa a la confrontación simplemente porque no observó personalmente ningún acto delictivo. Los intérpretes jurídicos deben actualizar continuamente sus conocimientos sobre las decisiones judiciales. Por ejemplo, el concepto jurídico de admisibilidad de las declaraciones interpretadas frente a las objeciones de los rumores ha cambiado en los últimos años debido a las decisiones judiciales. A diferencia del pasado, cuando el intérprete era visto como una herramienta para decodificar idiomas distintos del inglés, ahora el intérprete es el declarante de sus propias declaraciones sobre lo que ha dicho el acusado. Estos cambios reconocen que, a veces, el inglés que habla un intérprete puede no tener el mismo significado de lo que una persona sorda ha dicho. Taylor testificó que el intérprete no tradujo correctamente al inglés una declaración condicional. Testificó que le dijo a los intérpretes que si hubiera tocado a alguien habría sido un accidente y se habría disculpado. La declaración se interpretó como una afirmación de que el señor Taylor sí tocó a las niñas. Esta decisión es buena para las personas sordas. Cuando hay mucho en juego, las personas sordas deben cuestionar la precisión de los intérpretes y los errores de interpretación sustantivos deben sacarse a la luz. En otras palabras, las personas sordas no deben ser castigadas o perjudicadas por errores de interpretación. Conclusión.
La decisión judicial del 2016, Clarence C. Fuss Taylor III contra el Estado de Maryland, es un caso fundamental en el campo de la interpretación. Plantea la cuestión de cuando las declaraciones en inglés de un intérprete pueden utilizarse como prueba en los juicios sin cuestionar la interpretación del intérprete. En el futuro necesitamos la aportación de los miembros de la comunidad sorda y de los intérpretes sordos y oyentes para ayudar a elaborar mejores prácticas y normas. A través del diálogo y la educación se servirá mejor a la justicia.